semana me llegó una consulta peculiar, me llamó la atención, como para traerla acá a colación a nuestras conversaciones. Una niña como de 10 años, sí, 10, 12 años, normalita, ¿sabes? O sea, esos niños que te digo que no tienen nada visible, pero me llamó mucho la atención, fue el motivo de consulta y era porque le daba miedo exponer. Una niña de 10 años le daba miedo exponer y yo me preguntaba a mí mismo como que, o sea, ¿está mal tener miedo? O sea, yo cuando exponía cuando tenía 10 años, pues tenía la misma fluidez de ahora cuando tengo 35. ¿Qué te da miedo a ti? Bueno, a mí me da miedo muchas cosas. El asunto es que a veces uno ni sabe qué es lo que le da miedo. Eso es lo jodido del miedo. Y ese límite entre el miedo normalito y ese miedo que te paraliza, ¿no? Que no te deja hacer nada, que es lo que podríamos llamar ansiedad. Sí, esa es la diferencia que tenemos que buscar. ¿Cuál es la diferencia entre el miedo y la ansiedad? Probablemente haya muchos. Yo no tengo la respuesta. Vamos a averiguarlo. Vamos para allá. Nos parchamos, como dices tú, hablar, nos descojonamos. Nos descojonamos. Esto es Descojonados, un podcast de discapacidad y psicología. Y lo que sea. ¿Qué hubo, mi llame, José? ¿Cómo va todo? ¿Cómo llevas la Copa América? ¿Cómo te dejó la feria? En la Copa América, pues bien, bien. Llego a la casa, al trabajo y siempre hay partidos. Eso es lo bueno, por ahora. Espero que la Copa América no esté postergando los episodios, las obligaciones que nos atañen. No, en pandemia yo me voy a echar al agua yo mismo, pero en pandemia ya aprendí a dar clases con el televisor al lado viendo el partido. ¿A qué le temes? ¿A perder los partidos? ¿A que Colombia no gane la Copa América? Uy, me da mucho miedo que clasifiquemos pariendo en la primera ronda y nos elimine un Perú bien random en octavos. Una vaina así, que nos peguen tres tiros en el poste en todo el partido y al minuto 80 nos hagan un gol. El clásico partido Colombia. Para no salirnos del tema, ya que entramos en este contexto, es muy curioso que ese miedo que uno siente, por ejemplo, a las personas que nos gusta el deporte y que el deporte en sí genera cosas demasiado relevantes para nuestras vidas, como para la cotidianidad y para el disfrute y el placer, ¿no? O sea, que te preocupa si tu equipo gana, si tu equipo pierde, te preocupa cuando el partido se acerca, cuando hay un evento deportivo que está llegando, ¿no? Ese miedo tú lo clasificas de una forma y el miedo, de pronto la respuesta natural y biológica de tu cuerpo cuando estás en una situación de riesgo es otro, el miedo, la incertidumbre es otro, el miedo de... Eso es muy bonito porque el miedo está en todos lados, pero entonces es chévere y súper importante analizar, oye, ¿qué hay detrás Y, del miedo? y ahora que tú lo mencionas, yo creo que tú eres muy joven para acordarte de eso. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, Caracol tenía una vaina que a veces, molestando con mis amigos, yo les digo como que ese es el origen de mi ansiedad, hombre. Porque cuando iba a haber un partido de eliminatoria, digamos que el partido iba a ser dentro de 8 días, entonces empezaban, faltan 8 días para vibrar de pasión, gol, 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 Caracol. Al día siguiente, faltan 7 días, 8 días anunciando el partido, parce. O sea, esa era la vaina más, la espera más angustiante de mi vida. Yo no aguantaba y lo que me generaba más vaina era que el partido se me pasaba en un santiamén, súper rápido. Y si perdía, más piedra me ponía de mal genio. Ya eso se me ha ido quitando, pero pasaba toda la semana de mal No, genio y se perdía la selección. ya te acostumbraste al fracaso. No, al contrario, porque me tocó, pues, en una época, digamos que de madurez futbolística, la selección de Peckerman. Pero bueno, mira que justamente eso nos puede llevar a pensar que el miedo
también hace parte o tiene que ver con la gestión de las expectativas. Justamente eso que tú decías en la psicología, y te lo digo como pregunta, ¿cómo gestiona uno a partir del miedo las expectativas? ¿Qué tan malo es? ¿Qué tan bueno es ponerse esas cosas, esas metas, esos plazos? Yo pienso que es muy jodido uno decir, pues tú sabes que yo no soy muy de esas dicotomías, ¿no? De que esto está bien, esto está mal, eso es muy complicado. Eh, yo, yo en algún momento leí en un autor que a mí me gusta mucho, se llama Fritz Perls. Perls decía que no es que esté bien o mal mirar al futuro o mirar al pasado. Lo malo de eso radica en con qué intención tú lo haces. Porque, porque digamos, si yo voy a tomar una decisión, yo pienso y yo creo que toda decisión que uno tome genera miedo, ¿no? Hasta por ejemplo, empezar una relación. Eh, hay una frase, creo que es de Sartre, no me acuerdo, que él decía como que, como que enamorarse o empezar una relación implica como un vértigo, como tú pararte en el abismo y no saber qué viene si tú das un paso más adelante. Yo pienso que cualquier decisión que tú tomes implica un riesgo y todo riesgo pues implica un miedo. Entonces, tú puedes revisar o planear o organizar o tener ciertas expectativas, pero dependiendo con la intención con la que lo hagan, ¿no? José, y asimismo yo puedo identificar que hay un temor al miedo, que hay un claro temor humano a tener miedo. Y probablemente este episodio nace con la idea de eso, con la idea de, ¿en serio es malo o hay que tenerle miedo a temer? Y es un temor, yo pienso que es un temor a cualquier emoción incómoda, no la vamos a llamar emoción negativa, cualquier emoción incómoda que, que, que me pueda generar, porque me acuerdo que en medio de la conversación con esta chiquitina, que de hecho ahí yo descubrí, mira que a mí me daba como miedo de pronto tener ese tipo de conversaciones medio psicoterapéuticas reflexivas, más bien con un niño. Yo decía, o sea, de pronto yo no tengo esos dotes porque no lo había probado y me fue bien. O sea, lo hice, fue hasta chévere. Tanto que me quedó sonando casi toda la semana esa conversación que tuve con esa niña. Y, y mientras hablábamos, la mamá y ella me contaban que como el regresar a la pandemia, a las clases, a las clases presenciales y todo eso, y yo me acordaba como que se me vino a la cabeza ese momento cuando yo también regresé a la universidad, a volver a dar clase presencial, como que ya me había acostumbrado tanto a la virtualidad, que todo estaba ahí por ejemplo, hay una cosa que se me hacía muy fácil en la virtualidad, yo soy malísimo para las caras, malísimo para los nombres. Y tanto estudiante que uno puede manejar, o sea, y siempre, uno de mis temores es no acordarme el nombre de la persona que me está hablando, que es el 70% de las veces. Pero pues por Teams era tan fácil porque estaba el nombre ahí abajo. Entonces yo sentía que era como un trato más personal cuando yo hablaba con los estudiantes. Yo recuerdo que cuando yo regresé y yo puse, a pesar de que yo tenía tantas expectativas y tantas ganas de volver a las clases presenciales, yo entré a la universidad y sentí el frío, sentí el escozor, el temor, cómo va a ser la cosa, con qué me voy a enfrentar. Entonces, yo pienso que sí, eso es un problema que tenemos hoy en día, el tratar de anular o no sentir ciertas emociones que no son tan chéveres, ¿no? Yo creo que pasa también que todos pensamos o esperamos que nuestra vida sea plana, pero plana en el sentido de que no hayan emociones negativas ni emociones que puedan alterar una normalidad como aparente, una normalidad esperada, por así decirlo. Que todo se ha Todos calculado. queremos que exacto, que todo pueda ser medido, que yo voy a viajar en 2 semanas o en un mes y que no ocurra nada en esas 2 semanas, o sea, que no pase nada, que uno, ojalá uno nunca se enferme, claro,
pero hay enfermedades menores, hay cosas que surgen, hay llegadas, invitaciones, hay un montón de situaciones mínimas, por no hablar de cuestiones desastrosas que a todos nos suceden lastimosamente, que alteran el diario vivir de uno, pues incluso y alteran todo, porque así es la vida, la serendipia que tan famosa se ha vuelto. Pero entonces al querer conseguir una vida plana sin sobresaltos, creo que nos estamos acobardando un poco frente a las emociones, frente a emociones que no les queremos hacer frente. Ya hace un par de episodios hemos estado conversando, sobre todo tú has hecho mucho hincapié en los términos de la psicología que se han vuelto del común y que al volverse tan comunes quizás se han banalizado bastante y han perdido un poco el significado de lo que son y el peso que tienen. Entonces el miedo con la ansiedad es el primero que estamos tratando como de lleno, ¿no? Que tú decías, la ansiedad, entonces la ansiedad para esto, la ansiedad para lo otro, para esto y para lo otro. Pues ansiedad para todo, básicamente. Y sí, y tú lo dijiste una vez, y siempre es muy bueno recordarlo, qué es la ansiedad, para qué sirve la ansiedad. No, no es un demonio. Puede convertirse en un demonio, pero no es un demonio per se. Sí, exactamente, tú lo acabas de decir perfecto, porque mira que muchas de esas respuestas emocionales también vienen de una u otra manera instintivas, ¿no? Que nosotros eh, nos dé miedo a algo, pues eso es una respuesta protectora, ¿sí? Una respuesta que está mediada biológicamente por nuestro cerebro para prepararnos al escape o a la huida o mantenernos alerta ante situaciones que pueden ser perjudiciales para nosotros. El problema es cuando ya siento que se puede tergiversar un poco y ya se sienta como una enfermedad o la bendita palabra trastorno que tú sabes que a mí me rechina bastante, ¿sí? Entonces se termina agrandando, 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 algo que puede haber sido pequeño y que puede haber sido manejado de manera adecuada, de pronto se forma una tormenta donde no debería haberla. Claro, yo hace un tiempo estaba trabajando en un reportaje sobre el estrés laboral y pues hice múltiples entrevistas con psicólogos y psicólogas y pues buscando un poco cuáles son las consecuencias del estrés y consecuencias de la ansiedad que genera el estrés laboral. Y hay una cantidad de respuestas físicas que se pueden evidenciar muy fácil, ¿sí o qué? Y esas son cosas, como tú dices, productos de la repetición, ¿no? Como que una constante ansiedad que permanece y que se va sumando y se va sumando y se va sumando. Pero además de eso, quería decir que hay una respuesta física a partir del cerebro para el miedo. O sea, no es ansiedad y como hacer la diferenciación allí de que, por ejemplo, cuando tú sientes... Yo el otro día me paré pues a mirar por el balcón del piso número 12 y una vez me acerqué, el cuerpo se me puso frío y como ese frío en los pies, como ese escalofrío que te recorre la planta de los pies. Y tú dices, a ver, yo siento que no estoy temeroso al estar parado aquí, es decir, yo puedo asomarme y mirar hacia abajo, pero mi cuerpo responde de una manera que yo no le estoy ordenando que haga eso. Yo no siento que tenga miedo, pero mi cuerpo tiene miedo. Involuntariamente tengo miedo. Y ahí me planteé, coño, ¿y de dónde sale esto? ¿Sabes? O sea, ¿de dónde viene esa respuesta? Hay una teoría chévere de eso, ahora me hiciste acordar, se llama el marcador somático. El marcador somático es lo que habla, de la teoría, no me acuerdo, Antonio Damasio. Antonio Damasio decía o sea, los marcadores somáticos son como marcadores, valga la redundancia, en nuestro cuerpo, sensaciones fisiológicas que, que se asocian a situaciones de peligro y que nos ayuden a tomar una decisión rápida ante esa situación de peligro. Si de pronto no evaluarla, que no sentarme a reflexionar acerca de esa situación,
sino que ya con el solo hecho de sentir esa sensación, como lo que tú nos estás contando, me hace saber y entender que es una situación que puede ser peligrosa, que puede ser, que puede ir contra mi, ¿qué? Contra mi integridad física. José, y por otro lado, un asunto con respecto a los niños. Tú que trabajas o sueles trabajar con niños y con infancia, ¿cómo se trabaja el miedo en los niños? Sabemos que el miedo es algo como dato, como información, es así. El miedo es algo que se produce y es algo que se puede inducir. Es decir, el miedo se aprende también. Nosotros podemos aprender a tenerle miedo a cosas, ¿sí o qué? Culturalmente o inducido. Ahora, entonces, ¿cómo trabajar uno como padre o como profesor o personal que trabaja con niños para, primero, naturalizar el miedo y segundo, para qué cosas no tenerle miedo o si se les dice según qué cosas, no sé, cómo es ese asunto? Pues yo pienso pues yo siempre he pensado que la mejor manera de uno trabajar cualquier cosa, sobre todo con los niños, es saber eso de dónde viene. Por ejemplo, esta chica con la cual nos motivó a este capítulo, después de estar ahí hablando e indagando y no sé qué, y medio pues de la conversación un poco medio jocosa para que ella no lo sintiera como que y se pudiera abrir, la mamá, los papás, sí, o sea, sin querer queriendo nos dimos cuenta como que ya los hermanos son grandotes, se fueron de la casa, llegó la niña, consentida, que no se esperaba, y pandemia, y encerrado, y pues la niña, o sea, literalmente la niña está haciendo lo que los papás la llevaron a hacer en su primera infancia, que era, no podía hacer nada sin la autorización de los papás. Entonces ahorita la niña no puede hacer nada sin recibir como esa aprobación externa, bien sea de los compañeros, de los profesores o lo que sea. Entonces a mí me parece que ese es el primer paso, eh, crucial, importantísimo, saber de dónde proviene eso y que la persona también lo sepa, que el niño lo sepa. Uno a veces subestima a los niños y piensa que porque son niños no te van a entender, pero si ellos entienden, ellos saben, si tú lo sabes explicar, obviamente. Si ya es un niño más chiquito con juego, por ejemplo, tú lo puedes llegar a hacer. Pero a mí me parece importantísimo que tanto tú como que el niño le entienda. Y ahí sí tú entras a afrontarlo. ¿Qué tan catastrófico es eso? Sí, yo me acuerdo que una vez me pasó con ya una chica ya más grandecita, puede tener como tu edad, 22, 23 años, está en la universidad y ahí también como ya rayando en la ansiedad y pues cantidad de pastillas, cantidad de medicamentos y ahí se me hacía muy llamativo que su estrategia de afrontamiento principal ante esas situaciones que generaban mucho miedo y mucho malestar emocional en la universidad era exponer precisamente. Para exponer para ella era un trauma. Entonces su estrategia de afrontamiento era tomarse 12 gotas de clonazepam y quedarse dormida y no ir a exponer. Y yo le decía, pero ven acá y la nota. Ah, no me importa. Después recupero. Entonces, en una de esas yo como que le dije, bueno, si tú vas a seguir así, pues yo no le veo ningún sentido que tú sigas viniendo conmigo, no le veo ningún sentido que sigamos trabajando. ¿Y porque entonces, ¿para qué? Y ese día ya tenía una exposición y yo le había dicho, bueno, tú ves y expon. Pues si sigues igual, pues yo no le veo ningún sentido que tú sigas trabajando conmigo. Y pues si expones chévere. Para mí fue una sorpresa que como ese mismo día, ya más tardecito en la noche, la chica me mandó un correo contándome que había puesto y que le había ido súper bien y me mandó unos pantallazos con lo que le había escrito la profe le había escrito felicitándola porque por fin se había, atrevido a exponerse a esa situación y, o sea, la pelada estaba súper contenta. No ha sido fácil, de ahí en adelante han sido ires y venires, a veces se pone, a veces no expone, pero sí, como que, bueno, ven, pensemos en la situación, que es por ejemplo, con esta chiquitina que inspiró el capítulo hoy, y le decía, bueno, ¿qué te da miedo? Cuéntame qué es lo que te da miedo para exponer. No, que se me olvide algo. Ah, bueno, y a ti es la única que se te olvidan las cosas cuando estás exponiendo, o también le pasa a tus compañeros.
No, también le pasa a mis compañeros. Ah, bueno, ven acá y sí te ha pasado que se te ha olvidado algo exponiendo. Sí me ha pasado varias veces. Bueno, ay, ¿qué tan malo ha sido eso? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué tan catastrófico es ese miedo? Sí, como bajarle un poquito esa valoración emocional que le podemos tener a esas cosas que le tenemos miedo. Pero para mí una de las principales maneras de poder trabajarlo es llevar a que la persona lo enfrente. Que yo me enfrente a eso que me paraliza, que me atemoriza y y si sucede y si llega a suceder, porque tampoco la idea es caer en esa idea falsa de que no va a pasar, porque puede que sí pase. ¿Qué tan malo es? ¿Qué tan inmanejable podría ser? Ese es un buen punto de vista, porque justo yo te iba a decir que en esa vía, una de las respuestas naturales del miedo es querer escapar de él. Cuando algo te da miedo, tú básicamente pretendes escapar y no afrontarlo, ¿cierto? Pero ahí es donde yo iba. Ese afronta tus miedos que podemos ver comúnmente en redes sociales y que, y que de alguna forma pues se ha proliferado bastante, se afronta tus miedos. Ahora la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo? A mí se me ocurren dos cosas. A mí se me ocurren dos cosas. Una, tú afrontas tus miedos analizando primero cuáles son. Primero tienes que saber cuáles son, porque si no sabes estamos jodidos. Pero bueno, también puede pasar, también puede pasar. Primero saber cuáles son. Segundo, lo que tú dices. Pensar en el peor escenario. Pensar en el peor escenario y tirar para adelante. E intentarlo. Pero no, pero fuera de los extremismos y de pronto que de la exageración, siento que hay una vaina muy relevante aquí, José, y es como pregunta y como anotación, eh, ¿qué no hacer para, como persona que habla con amigos, con familiares, y como psicólogo, tu caso, qué no decir, qué cosas no ayudan para nada a una persona que tiene miedo y que te está contando sus miedos? Uy, mira que a mí me parece que bueno, no es que me parezca a mí, eso es lo que a nosotros nos enseñan mientras estudiamos psicología. La mejor manera de tú poder ayudar a una persona es validando lo que ella siente, ¿sí? Validando lo que ella siente y de ahí también uno puede partir de, de qué no hacer, ¿sí? Porque de pronto yo te podría decir a ti, uy César, a mí me da demasiado miedo pararme frente a una mesera o un mesero y hacer mi pedido. Y de pronto a ti eso no, y te puede parecer muy estúpido. ¿Cuál es tu respuesta ante mí si yo te planteo eso? Vamos a usar una respuesta muy costeña. Que eres marica. No te da miedo esa vaina, hombre. Y se invalida de inmediato la preocupación de la persona. Exactamente. Entonces, ¿pero qué te puede pasar? Pero dile. Es una Dale, dale, dale. estupidez. Sí, qué bobada. Exactamente. Entonces, claro, yo cómo me voy a sentir estúpido. Y porque todo el mundo lo hace menos yo. ¿Sí? Entonces, eso es algo que uno no debería hacer. ¿Sí? Por eso es que a uno en psicología le dicen no aconseje, no aconseje porque lo que le sirve a usted no le va a servir a su paciente, a la persona que usted está viendo. Sí, puede que a mí me sirva meditar para mejorar o calmar mi estrés o mis preocupaciones, meditar me sirva. Pero de pronto a mi paciente no le guste meditar, se aburra ahí sentado, respirando y escuchando guías de mindfulness y esas vainas. Así que me pasó, como hace unas semanas con una chica también súper joven, estudiante de universidad y lo mismo. El miedo a enfrentarme, qué hacer de mi vida, que no sé qué, Entonces yo trataba de explicarle de una manera un poco complicada. Yo siento que hay ciertas personalidades, ciertos rasgos de personalidad que les sirve un diagnóstico. Necesitan saber que tienen un diagnóstico. Necesitan saber que tienen algo para poder justificar lo que sienten, ¿no? Ese malestar emocional que sienten.
y esta chica era un poco así. Y al final como que, ok, hizo clic con la idea que yo le trataba de pronto de mostrar, pero me decía como que, pero es que yo vine acá porque yo necesito que tú me digas algo para yo hacer. Y yo le dije, pero es que yo no puedo decirte qué puedes hacer, porque primero lo que me sirva a mí no te va a servir a ti. Entonces yo no te puedo aconsejar. Sí, porque entonces si yo te digo algo que a mí me sirve, pero que a ti no, ¿qué vas a decir tú? Ay, fue el psicólogo que me dijo que hiciera eso. Primero. Segundo, pues lo que siempre hemos hablado, no hay manual, o sea, no hay manual para vivir. Y pues yo te tengo que conocer, llevamos media hora hablando apenas, tengo que saber de dónde viene eso, qué tan catastrófico es, porque tú de pronto tú aquí me lo puedes estar pintando como una vaina inimaginable que si lo llegamos a la praxis de pronto no es tan inmanejable, si lo has venido manejando. ¿Sí? Entonces, y la idea es que tú misma empieces a construir cómo enfrentarte a eso, que tú misma lo construyas, que esa de pronto es la mejor manera en cómo uno puede ayudar a una persona. ¿De qué manera lo puedes afrontar? ¿De qué otra manera lo puedes abordar? ¿Qué otras soluciones has buscado? Y lo que tú sabes que cuando uno está muy enfrascado con algo, uno es como las tortugas, uno va para adelante, para adelante, para adelante, y uno no mira para otro lado, como cuando tú te enamoras, pobre Sara, ¿vale? Pobre, ¿por Le qué? tocó, le tocó, Pero, que viene el comentario, o sea, que viene el palo a mí. Estabas comentando una cosa le, completamente feliz, normal. le tocó, o sea, mal intenso, o sea, insistente en la vida, ¿vale? Estabas tratando tu tema totalmente tranquilo, de una manera natural, y de repente me das un palo de la nada, de No, gratis. porque hay que traer a colación casos de la vida real. Para hablando de casos de la vida real, eh, el caso del deporte o, por ejemplo, de personas que salen al escenario y eso les da miedo. Hacer deporte y que te vea mucha gente, ser actor y que te vea mucha gente, pues haciendo teatro, siendo tú una persona muy talentosa, ¿verdad? Hay miedo allí. Y ese es un miedo que se maneja mucho en la psicología del deporte, por ejemplo, pero que es un miedo que no deja de estar allí, ¿no? A pesar de la confianza que una persona tenga en su talento. ¿Tú qué sabes de eso? Tú no eres psicólogo del deporte, pero me parece un tema súper relevante y bacano, chévere. Pues yo te lo puedo dar desde mi perspectiva personal, ¿no? Por si la embarro no le echen la culpa a la psicología. Pero yo siento, o sea, a mí me da miedo no tener miedo algún día. O sea, a mí me da miedo que de pronto yo vaya a entrar a un salón de clase por primera vez y que no me dé miedo. O que yo vaya a atender un caso que sea difícil y que no me dé miedo. O que empiece, no sé, a mí me daría pánico eso, enfrentarme a algo. O sea, yo cuando voy muy confiado para algo, me da miedo. Porque a mí el miedo me hace, como hablamos ahorita, me hace ponerme alerta y estar pendiente y organizar y calcular. Yo cuando me fresqueo mucho con una vaina me da me da desazón, me da como desasosiego, como no sé, no me siento tan cómodo, no me siento tan cómodo. Y ojo, que ahí podríamos trazar la diferencia entre ese miedo natural y la ansiedad. Y la ansiedad sería entonces que yo rehuya, que escape, que no vaya, que diga que no voy a ser capaz, que entonces empiece a pensar que todo me va a salir mal y ahí se activen entonces todas esas sensaciones fisiológicas desagradables, dura una semana sin dormir, y etcétera, 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 todo el tipo de comportamientos que podría desencadenar eso, ¿no? Pero si yo naturalizo ese miedo, ok, por ejemplo, este semestre voy a, por primera vez aquí en la universidad donde estoy ahorita, en la UPB, voy a dar clases en los semestres grandes. Sí, me da como que, uy, los semestres grandes, porque yo conozco son los chiquitos. O, por ejemplo, con el semestre pasado me pidieron que asesorara unos trabajos de grado. Desde el inicio, desde el principio, es algo que yo no había hecho. Bueno, sí lo había hecho una sola vez, pero era un tema mío que yo dominaba, algo que tenía que ver con la neuropsicología. Todos esos eran temas random.
Sí, y ha sido chévere y me ha ido bien, y todavía me da miedo porque todavía falta. Entonces, yo pienso que eso uno tiene que naturalizar ese tipo de situaciones, de emociones, de sensaciones, ¿sí? De por qué aparece. O sea, como si tú conversaras con esas emociones. Y con la aparición del perrito, épica y súper natural, llegamos al final del episodio. Excelente, llegó fue apenas para despedirnos. El perrito. Homero, ¿qué te da que lo miedo a pueden ti? buscar en Instagram. En Instagram aparece. Homero no le da miedo nada, parece. Uf, ¿Qué? que a Homero no le da miedo nada. En Instagram aparece, en Instagram en Descojonados también tenemos al perrito como nuestro último integrante. En las portadas que tenemos de los Reels, aparece Homero ahí en primera plana. José, ha sido un placer como siempre. Nos vemos en la próxima. Estamos hablando. Nos pedimos más tarzán. Y hasta aquí hemos llegado. Gracias por escucharnos. Te recordamos que somos José Corrales Benedetti y César Moreno quien les habla. Pueden seguirnos en YouTube e Instagram como @descojonados. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Entonces, desde el espacio de la psicología y de la discapacidad, de la inclusión, nos despedimos y los esperamos para el próximo capítulo.